Buenas tardes con todos, estimados clientes, oyentes y queridos amigos y amigas de la compañía Andivon SAS. Les saluda el sociólogo y relacionista internacional Andrés Guerra, gerente general de la compañía Andivon. La mañana de hoy, tal y como habíamos prometido, tenemos la compañía del doctor Sebastián Álvarez, especialista en Derecho Constitucional, para hablarnos acerca de un tema denominado las acciones de protección. Un tema que ha sido de tanto uso en los últimos días, especialmente en un contexto de pandemia, en el cual la vulneración de los derechos de nuestros conciudadanos se ha visto muy comprometida. Por esta razón, hoy en día, nuestro especialista nos explica qué es una acción de protección, cómo la debemos presentar, cuánto tiempo podría tomar y también algunas consideraciones en torno a sus posibles precios, dependiendo del caso y materia a través de la cual se vaya a diligenciar. Sin más preámbulos, paso a presentarles al doctor Sebastián Álvarez, especialista en Derecho Constitucional y abogado externo 1 de la compañía Andivon. Sebastián, buenas tardes, el Ecuador te escucha. Buenas tardes, Andrés. Un abrazo a la distancia a todos quienes forman parte de la empresa Andivon S.A. Muchas gracias por la invitación, por considerarme a aportar conocimiento en este webinar. Mi nombre es Sebastián Álvarez, como ya se lo ha dicho, soy abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador por la Universidad Internacional. Actualmente me desempeño en libre ejercicio, ¿no? La presente ponencia, en razones del tiempo seré breve, respecto a la acción de protección, ¿no? La acción de protección es una garantía jurisdiccional. Esta ponencia la realicé en base al doctor Julio César Trujillo, ¿no? Que paz descanse, y obviamente a la Constitución, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y experiencias prácticas suscitadas dentro de mi experiencia, digamos, como profesional. Previo a empezar, creo que es importante decir que una frase célebre en el mundo del derecho, ¿no? Y de Jelinek, que dice: sin América, sin las constituciones de los estados, tendríamos tal vez una filosofía de la libertad, pero jamás una legislación que garantice la libertad, ¿no? Esta frase es muy interesante, puesto que sin derechos, ¿para qué tenemos garantías? Y sin garantías, los derechos prácticamente se juegan el riesgo de ser palabras absolutamente vacías, ¿no? La acción de protección en sí, antes se le denominaba recurso de amparo, ¿no? En España se le conoce como recurso de amparo, y por eso surge la pregunta de, bueno, en primer lugar, vamos a definir qué es la acción de protección, ¿no? Que es fundamental a partir de la definición llegar a una noción, ¿cierto?, de esta garantía, ¿no? Nuestra Constitución establece que tiene garantías primarias y secundarias. Las garantías primarias son las garantías normativas, ¿no? Las garantías normativas son aquellas que la Asamblea pone en la ley para adecuar las normas a la Constitución, ¿no? La participación ciudadana es otra de esas garantías primarias. Los servicios públicos, que a través de ellos se garantizan derechos, por ejemplo, la creación de carreteras, etcétera, etcétera. ¿Y qué es la acción de protección? Esta es una garantía secundaria, pero por el hecho de ser secundaria no quiere decir que no sea importante, sino todo lo contrario, porque garantiza precisamente los derechos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales cuando estos son vulnerados por actos de los poderes públicos o también por actos de particulares en ciertos casos determinados por la normativa, ¿no? Eso es la acción de protección. Es una garantía jurisdiccional, una herramienta judicial que le da al ciudadano la oportunidad de tutelar o de proteger sus derechos reconocidos en la Carta Magna, ¿no? Entonces, seguimos en la siguiente diapositiva brevemente. Hay una confusión en la práctica de si es que es acción o recurso, ¿ya? Doctrinariamente, la acción en lo procesal es ese poder o esa facultad que tienes para, a través de un órgano jurisdiccional,
hacer defender un derecho, ¿no? Hacerte defender una pretensión, ¿no? Que tú tengas o el resarcimiento de un derecho. Un recurso es una instancia que tú tienes dentro de la vía judicial para impugnar o contradecir un fallo, una resolución, un auto en sí del juez, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué acción y por qué recurso? Ya, el tema es aquí definir en función de la ley. El artículo 40.3 y 42.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que la acción de protección es un mecanismo subsidiario. ¿Qué quiere decir subsidiario? Que a falta de otro mecanismo ordinario, o sea, administrativo, de insuficiencia de algún otro mecanismo para yo poder exigir una reparación a un derecho que ha sido violado, sea este insuficiente, yo procedo a la acción de protección. ¿Ya? ¿Por qué acción y por qué no recurso? Porque en la acción tú lo que analizas es la violación al derecho, no tanto se refiere al asunto particular que provocó la violación a ese derecho, ni los hechos particulares del caso, sino única y exclusivamente se dirige a analizar si es que hubo o no hubo una violación de derecho. ¿No? Eso creo que es la intención de utilizar a la acción de protección como acción y no como recurso. Pero hay que tomar en cuenta que para uno aplicar una acción de protección, tiene que saber si es que no existen mecanismos ordinarios o administrativos que yo tengo que agotar necesariamente para justificar que precisamente si había otros mecanismos, ¿no? Y que me admitan dicha acción de protección, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Continuamos con la siguiente diapositiva, que sería, ¿qué derecho ampara la acción de protección? ¿Ya? Y la respuesta es muy sencilla. La acción de protección ampara todos los derechos reconocidos, no solo en la Constitución, ojo, no solo en la Constitución, sino en instrumentos internacionales del Ecuador. Recordemos que nuestra jerarquía constitucional establece que incluso cuando existan, sobre todo en tema de derechos humanos, existan convenios internacionales que tutelen de mejor manera los derechos fundamentales, puede ser que prevalezca, ¿no es cierto?, la convención o el instrumento internacional sobre la Constitución. Entonces, no necesariamente puede ser que la Constitución sea todo, sino que existan tratados como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal, etcétera, que tutele de mejor manera los derechos. Ya. En la acción de protección, todos los derechos reconocidos en la Constitución como en los instrumentos internacionales. Perfecto. Excepto aquellos protegidos en otras garantías jurisdiccionales. Y esto tiene su lógica, porque hay la acción de, por ejemplo, la acción de habeas data, que protege el derecho a la información. Si yo tengo una vulneración a ese derecho, no voy a escoger la acción de protección cuando tengo ya una vía jurisdiccional específica para proteger ese derecho. A eso se refiere prácticamente, ¿no? Hay una confusión también aquí dentro de la práctica y es cuál es la diferencia entre la acción de protección y la acción de incumplimiento, ¿ya? La acción de incumplimiento se dirige a o se procede cuando existe incumplimiento de sentencias o dictámenes constitucionales de ejecutoriados. Poniéndoles un ejemplo, la Corte Constitucional resuelve a favor de un derecho constitucional y manda a hacer algo en función de la reparación. Si la persona obligada a hacerlo no lo hace, tú puedes recurrir a una acción de incumplimiento, ¿no? Porque es como una garantía sobre la garantía jurisdiccional, ¿no? Y tenemos la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucional
inconstitucionalidad es un mecanismo de control constitucional abstracto que procede cuando, ¿no es cierto?, tú tienes una ley o un acto normativo, ojo, un acto normativo, es decir, que no solo la Asamblea, que es la que expide las leyes, ¿no es cierto?, según la Constitución, sino que la función ejecutiva, que también tiene actos normativos, ¿no es cierto?, que son de carácter general, es decir, no se dirige específicamente a un caso particular, contradice a la Constitución, ¿no es cierto? Cuando existe esto, tú lo que puedes hacer es una acción de inconstitucionalidad para precisamente controlar a los poderes, ¿no es cierto? A los poderes del Estado. Por ejemplo, la última acción de inconstitucionalidad, como ejemplo dentro de la abogacía, fue la propuesta por un doctor Andrés Salazar, que fue mi profesor, a quien le extiendo saludos, y que logró justiciar el tema del recurso extraordinario de apelación en el ámbito penal, porque se pretendía a través de una resolución de la Corte Nacional de Justicia prever un proceso de admisión previo a aceptar, cuando legalmente los requisitos de admisibilidad se sustentan en audiencia pública y tiene razón de ser por el derecho a la defensa, ¿no? El derecho al debido proceso también, ¿no? Que contempla la Constitución. Entonces, es fundamental hacer esa distinción entre la acción de incumplimiento, acción de inconstitucionalidad y la acción de protección. Posteriormente, si me ayudas, Andrés, con la siguiente diapositiva, tenemos que quienes pueden demandar una acción de protección. En sí, toda persona natural o física, ¿no? Pues por persona natural, entendemos, ¿no es cierto? Andrés, Sebastián, persona natural, ¿no? Que puede ejercerlo por sí y por sí mismo a través de un apoderado, ¿no es cierto? Que comparezca evidentemente con poder legal, notarizado, o también los grupos humanos, ¿no? La ley establece y la Constitución que también pueden proceder a demandar por una acción de protección, entendiéndose así como empresas, asociaciones, comunidades, ¿no? Comunidades indígenas, asociaciones, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro personaje que también le da la potestad para interponer acción de protección es el defensor del pueblo cuando exista intereses públicos o generales de por medio para que puedan ser afectados, ¿no? Que sean afectados directamente, ¿no? Entonces, ahí es importante mencionar eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo, y continuando, digamos, con la exposición, cuánto tiempo demora una acción de protección? Ya. Bueno, aquí en función de la ley, el tema procesal, ¿no? Los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece el procedimiento y los tiempos, ¿no? Los tiempos son bastante cortos. De hecho, una acción de protección por su naturaleza no debería demorarse más allá de 2 a 3 semanas, como mucho, ¿no? Porque si es que tú tienes bien planteada la acción de protección con todos los elementos y las pruebas, obviamente, que tengas para demostrar que hubo una violación, una vulneración, un derecho constitucional y la planteas con todas las formalidades que exige la ley, pues en teoría debería ser admitida, sorteada al juez y en 10 días aproximadamente ya tendrías tú una audiencia urgente, ¿no? Porque es incluso un mecanismo directo de exigencia de los derechos, ¿no? Cuando existe una vulneración, hay una cuestión incluso de urgencia, debería haber siempre una situación de urgencia cuando hay
una vulneración, un derecho constitucional, pero ustedes saben que dentro de la función judicial hay muchos problemas de carga procesal, de tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, no se podría decir o garantizar a la persona que esto saldría en 3 días prácticamente o en 10 días, porque dependemos mucho del tiempo de la función judicial. Lastimosamente, esa es la realidad que tenemos todos los abogados, no solo en esta materia, sino en todas las materias. Y desde ese sentido es donde podríamos darles 2 a 3 semanas, ¿no? En teoría, para la resolución. Pero en teoría es mucho más rápido que otras vías judiciales, ¿no? Que justicia ordinaria, digamos, ¿no? La acción de protección, ¿sobre qué temas puedo yo interponer una acción de protección? A ver, existen temas claros que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Sin embargo, hay ciertas particularidades que uno debe sí criticar. Por ejemplo, procede contra todo acto o omisión de autoridad pública que viole o haya violado un derecho constitucional. Sea autoridad pública de carácter nacional o local, ¿no? Ese es el punto número 2 del artículo 41 de la Ley Orgánica. Que prive o goce los derechos y garantías, ¿no? Entonces, no procede solo contra los ministerios, sino procede también contra los municipios, ¿no? Procedería en un principio también contra los municipios. Todo acto o omisión de un prestador de servicio público, ¿no? Un prestador de un servicio público, en sí lo tenemos claro. Todo acto u omisión de personas naturales y o jurídicas del sector privado, ¿no? Que presten servicios públicos impropios o de interés público, ¿no? Entonces, mucho cuidado en decir que yo como persona privada me libro de una acción de protección o me libro de irme por estos temas, ¿no? No es así. Si tú eres una persona jurídica que otorga servicios públicos, ¿no? O de interés público, como educación, por ejemplo, ahí podrían estar inmersos universidades, centros educativos, ¿no? Servicios públicos por delegación, ¿no? Cuando el Estado hace una concesión a un particular para que otorgue un servicio público, y este punto C es para mí controversial. Provoque daño grave. Para mí es muy subjetivo la ley, el legislador tal vez se le pasó a especificar o por lo menos establecer los parámetros para determinar un daño grave, ¿no? Entonces, creería yo que desde ese sentido puede haber muchos problemas dentro de la aplicación de esta norma, porque para mí daño grave puede ser una cosa en particular, para la autoridad pública no puede ser un daño grave, ¿no? Y tal vez para otra persona no. Entonces, creería yo que ahí hay un poco de que peca de muy generalizado la normativa, ¿no? Entonces, la persona afectada se encuentra en estado de subordinación o indefensión. Eso sí me parece perfecto porque recordemos, tenemos en el artículo 35 de la Constitución los grupos de atención prioritaria, ¿no? Entonces, puede ser que exista una vulneración de derecho constitucional solo por el hecho de que esa persona estaba en estado de vulneración, de subordinación o de indefensión, ¿no? Y ahí también hay temas que podríamos extendernos discutiendo respecto a eso, pero es muy importante tener claro ese asunto, ¿no? ¿Cuánto cuesta una acción de protección? Una acción de protección depende mucho de cada caso. Como se dice, cada caso es un mundo en particular, ¿ya? Entonces, no se puede establecer o no se puede decir, sabe que cuesta tanto, ¿no? Los precios pueden variar, ¿no? De 200, 500, 1000, 1500, hasta $2000 como un máximo, digamos, de una acción de protección, dependiendo mucho, como les digo, de la complejidad
y del beneficio, del costo-beneficio para el cliente, ¿no? Porque recordemos que se busca siempre una reparación integral, ¿ya? Entonces, no necesariamente tiene que ser monetaria el tema con daño emergente, lucro cesante, que es del tema civil, ¿no? Sino que existe daño familiar, daño moral, daño social, ¿no? Que incluso eso lleva a otras maneras de resarcimiento o de reparación del cliente, ¿no? Como por ejemplo las famosas disculpas públicas, ¿no? Que tienen ya un fin más allá de recuperar la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, finalmente, concluyo obviamente mi exposición. Obviamente nos quedamos en la última de lo que les mencioné sobre qué se obtiene. Pues ahí en mis diapositivos ustedes pueden ver las maneras de resarcir a una persona, ¿no? Y por eso es que la naturaleza de la acción de protección tiene algo más. Creería yo que no solo busca un resarcimiento del dinero, sino también puede ser de la dignidad de la persona. Y la dignidad, siendo un derecho fundamental también, y de hecho uno de los que están por encima en cuanto a la jerarquía de derechos, ustedes pueden ver ahí las maneras del resarcimiento que lo ha mencionado no la Corte Constitucional, lo ha mencionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y es porque tiene que ver mucho esta acción de protección con derechos humanos que puedan ser violentados especialmente por los poderes públicos, ¿no? Entonces, para concluir, digamos, la ponencia, digamos, la acción de protección es fundamental porque, en primer lugar, busca el resarcimiento de un derecho o busca hacer algo al abuso de poder de alguien. Siempre hay, no solo la autoridad pública, sino puede haber un poder económico, ¿no? Social, etcétera, que basándose en ese poder te vulnera derechos constitucionales. Pero en la práctica es fundamental revisar esto con especialistas de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque a veces entendemos al tema de la acción de protección, tengo una resolución que me parece injusta, acción de protección. Tengo una ordenanza que me parece injusta, acción de protección. Sin ni siquiera ponerse a pensar primero qué derecho me están vulnerando, qué derecho fue violado, ¿no? Y me ha pasado en casos prácticos que sí, ponemos acción de protección, pero ni siquiera sabemos qué derecho es el que está violado, de qué artículo de la Constitución, por lo menos de qué instrumento internacional, ¿no? Entonces, sí hay esos temas que, claro, a veces porque emocionalmente uno se siente mal por una resolución injusta, por una ordenanza, un acuerdo ministerial, etcétera, etcétera, pero es fundamental llevar bien una acción de protección, inclusive el agotamiento de vías o mecanismos que puedan resarcir ese derecho, que no necesariamente puede ser una acción de protección, sino una vía administrativa también. Entonces, eso es fundamental, creo, dentro del análisis de una acción de protección. Y les agradezco mucho por escucharme, Andrés. No sé si tienes alguna pregunta o hay algún tema ahí. Bueno, doctor Sebastián, sí nos quedan bastantes dudas también que nos han llegado a través del WhatsApp también de varios casos, ¿no? Con respecto a vulneración de derechos. Como usted mismo ya lo ha dicho, pues a veces topamos temas que todo creemos que es vulneración de derechos, a veces no tenemos muy en cuenta qué derecho específicamente ya en la norma se ha violado, ¿no? Y por eso es necesario un análisis técnico desde la parte legal para que podamos encaminar al cliente en un proceso de defensa justo y equitativo, y más que todo transparente, ¿no? Que hoy en día hace falta tanto la transparencia
aquí en nuestras empresas y en nuestra defensa del país. Bien, la primera pregunta va con respecto a un caso de coactivas. Nos llega esta pregunta de parte del señor Fernando Varela. Nos dice que él tiene un caso de coactivas por el tema de CNT. Nos indica que se le ha comunicado de que está en la dirección de coactivas y él ha comunicado de que hasta no tiene ninguna deuda, puesto que él canceló el contrato hace 3 años, mas sin embargo le siguen notificando cada año sobre que tiene una deuda de coactiva. En este caso, ¿se podría aplicar una acción de protección y qué derechos estarían vulnerándose? ¿A la integridad o económica o a qué derechos, mi estimado doctor? Bueno, coméntenos. Claro, a ver, el asunto sí, ese caso de CNT sí lo he escuchado muchas veces, incluso en la radio ha habido muchas quejas respecto a CNT, que se le sigue cobrando, se le sigue, a pesar de que ya tú pagas y digamos ya tienes hasta la constancia de que has cubierto la deuda con CNT, CNT sigue y habría que ver, establecer, primero preguntarle a Fernando si es que ya se agotó toda la fase de coactiva dentro de la justicia o, digamos, se le siguió, obviamente, y tú tienes, o sea, en el tema de coactivas, tú tienes la oportunidad de defenderte, ¿cierto? Porque todo juicio está en la Constitución, tienes las garantías al debido proceso. Entonces, si incluso la impugnación, ¿no? La impugnación, habría que revisar si es que eso ya se agotó o no se agotó. Si es que evidentemente ya no cabe impugnación o ya no cabe ciertos temas, podríamos hacer sí una acción de protección basándonos en que CNT ya ha hecho un juicio de coactivas y ha realizado ese proceso, me sigue queriendo cobrar y me sigue lanzando resoluciones administrativas, ¿no? Yo creo ahí que ya podría sí haber una acción de protección, sí podría ser importante porque el derecho a la propiedad conlleva muchas cosas, ¿no? O sea, habría una posibilidad de que se afecte con esa resolución a tu derecho a la propiedad, ¿no? Porque te están queriendo cobrar deuda que ya la pagaste. Entonces eso ya es meterse con el patrimonio de la persona, con la propiedad de la persona, ¿no? Perfecto, estimado doctor Sebastián, por cuestiones de tiempo también, tenemos otra pregunta que nos llega de acá de la provincia de Imbabura. Tenemos una pregunta, la señora Rosa Chávez nos dice lo siguiente. Tengo un negocio en calidad de importadora de repuestos automotrices, mas sin embargo por la pandemia desde hace varios años vengo acarreando deudas que mis clientes no las cancelan hasta la fecha. Tengo facturas de estas deudas. Podría aplicar, inclusive dice aquí que también tiene unas actas de mediación en las cuales ya se resolvió en que los clientes le van a pagar. Más sin embargo, hasta la fecha no le han cancelado. Quedaron en el acuerdo. ¿Qué se podría hacer en este caso? ¿Una acción de incumplimiento desde mi lectura? O, por ejemplo, en el tema de las actas de mediación. ¿O cómo se pueden ejecutar actas de mediación? Que sería más o menos la pregunta que entiendo de la señora. Y el tema de cobranzas de las facturas. Coméntenos, doctor. Por supuesto. En este tema, particularmente las actas de mediación, tenemos una vía para ejecutoriar la acta de mediación. No cabe una acción de incumplimiento porque la acción de incumplimiento se dirige a resoluciones y a sentencias, como tal, ¿no? Entonces, el acta de mediación, si bien es cierto, tiene el caso de ser sentencia ejecutoriada, hay un procedimiento ordinario específico para ejecutar el acta de mediación, ¿no? Las facturas también pueden ser vía ejecutiva, como es, impulsadas, ¿no? Dentro de la vía ordinaria. No cabría una acción de protección ahí porque tenemos un mecanismo específico
dentro de la justicia ordinaria. Y de hecho, la Corte, digamos, el juez te va a negar la acción de protección, argumentando precisamente que tú ya tienes un mecanismo en justicia ordinaria para exigir lo que tú pretendes. Entonces, ahí no habría no cabría en sí una acción de protección. Perfecto, doctor. Y con respecto al caso ya de la facturación que nos comenta la señora que ya se tiene con acta de mediación, ¿cuál es el proceso específico que se debería seguir y cuánto costaría aproximadamente y en tiempo también nos comenta? Claro, es como decirlo un juicio ejecutivo, o sea, el acta se convierte en un título ejecutivo, ¿no? O sea, el acta de mediación se convierte en un título ejecutivo prácticamente. Y a través de esa acta tú lo que haces es ejecutarla, ¿no? A través de el procedimiento ejecutivo ya establecido en el Código Orgánico General de Procesos, ¿no? Y que establece obviamente los parámetros. En sí, el procedimiento ejecutivo tarda alrededor, ¿qué será? De unos 5 meses aproximadamente, a unos 6 meses, dependiendo también de la agilidad del abogado, ¿no? De la rapidez y el tema ahí de buscar que se agiliten los procesos ya en la función judicial, ¿no? Y los costos depende mucho de la deuda, ¿no? O sea, el porcentaje de los honorarios del abogado depende mucho de la deuda, ¿no? Generalmente se cobra el 10% de la cuantía solicitada, contando intereses, contando mora, contando costas procesales, etcétera, ¿no? Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias, doctor, por su compañía. Igual todas las dudas que han tenido esta tarde, por favor, a nuestros estimados clientes a escala nacional, les solicitamos nos las hagan llegar al WhatsApp, por favor, que va a aparecer en pantalla. 097-87-47-711. También pueden llamarnos a nuestro teléfono fijo 02-340-8406. Igualmente nuestra compañía está siempre a las órdenes para cualquier asunto referente a consultas legales. En nuestra compañía contamos con los servicios de asesoría legal, justamente el tema que tratamos hoy con nuestros especialistas. Igualmente tenemos los servicios de asesoría educativa, que contaremos también en próximos webinars con respecto a sus peques, en el colegio, en la escuela, asesoría en distintas asignaturas, como son la matemática, las ciencias sociales, la oratoria, el ajedrez, entre otras. Igualmente prestamos los servicios de auditoría y asesoría contable. Y para terminar, también nuestra empresa le brinda los servicios de asesoría de negocios a todos nuestros compañeros de las empresas que necesitan fundar sus compañías y no saben cómo constituirlas tanto a nivel legal, así como en el plano de los negocios y el comercio. Eso sería por hoy, mis estimados. No lo olviden, escríbanos ahora al 097-8747-711 o llámenos al 02-340-8406. Estaremos gustosos de atender. Muchísimas gracias, doctor Sebastián. Estamos siempre en contacto. Andivon, siempre con ustedes por todo lo que está por venir. Buena tarde con todos. Buena tarde, Andrés. Pasen muy bien. Saludos a todos.